Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hay un punto de Ucrania cuya resistencia se ha convertido en simbólica. La acería de Azovstal, en la ciudad de Mariupol, donde miles de personas, civiles y también militares, llevan semanas bajo el asedio ruso. Es una guerra que no se detiene y que teme incluso que se recrudezca el día 9, en el aniversario de la victoria soviética sobre los nazis. Esa acería ha permitido ver las primeras imágenes de alivio con la liberación de un centenar de personas, niños entre ellas, que permanecían atrapadas. Familias que han podido salir después de sobrevivir en las peores condiciones. Una imagen que ha dado la vuelta al mundo y que Ucrania espera que pueda retomar hoy mismo. Sastre, buenos días. Hola, buenos días. Sin embargo, Kiev ha denunciado bombardeos en las últimas horas. Ha hablado esta madrugada al ministro ruso de Exteriores, Lavrov, para negar los ataques a civiles que todos hemos visto y acusa a Occidente de exagerar la amenaza nuclear. Es evidente, Bayo, que la guerra se enquista y de ahí la importancia simbólica del desenlace que veamos en la acería de Mariupol. Sí, de allí han podido ser evacuados en las últimas horas casi un centenar de civiles que llevaban días malviviendo en medio de los escombros, entre ellos esta trabajadora de la planta que describía su alegría y su nerviosismo. Aunque dentro de las instalaciones quedan todavía cientos de civiles, incluidos una veintena de menores, según ha dicho un responsable militar ucraniano que denuncia que la acería ha vuelto a ser atacada por Putin. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dado una entrevista al canal italiano RT24 en la que ha asegurado que Rusia no ataca a civiles, solo ataca infraestructuras militares, dice, y que las denuncias de matanza en Bucha son un montaje. También ha dicho Lavrov que el Kremlin no busca un cambio de régimen en Ucrania, que esa es la especialidad de Washington y que Putin solo quiere que Zelensky detenga las hostilidades que dice están cometiéndose contra la población rusófila en las regiones del Donbass. Zelensky, que ayer agradeció la visita a su país, a Kiev en concreto, de la presidenta de la Cámara Baja de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. Hoy la diplomacia tiene otra cita en Europa para estudiar cuándo y cuánto sube de grado la decisión europea de embargar la energía rusa, ahora que Moscú ha cortado el grifo para Polonia y para Bulgaria. Habrá reunión de los ministros de energía en Bruselas. Y esa reunión llega cuando se ha producido un cambio muy relevante en Alemania, el país que más depende del gas de la energía rusa. Berlín está dispuesta a reducir su dependencia, a que haya embargo. Lo que pide, eso sí, es que sea en una transición, que esa decisión no se tome de golpe, mientras trabaja para reducir las compras a Putin. Corresponsal Carmen Viñas. Alemania cada vez depende menos del carbón, el petróleo y el gas ruso. El gobierno trabaja contra reloj desde hace semanas para buscar nuevos proveedores y está obteniendo éxito. Según un informe del Ministerio de Economía, la dependencia del petróleo ruso se ha reducido de un 35% al inicio de la guerra al 12% actual. En el caso del carbón, se ha pasado nada menos que del 50% al 8%. Probablemente este cambio de situación es una de las razones por las que el gobierno alemán apoya ahora los planes europeos de prohibir la importación de petróleo ruso dentro de la Unión Europea como parte de un sexto paquete de sanciones. Para cerrar el grifo del gas ruso, en cambio, Alemania necesita más tiempo, aunque la cuota de importación ha pasado del 55% a un 35%. A cambio, se han incrementado las compras de gas natural a Noruega y Holanda y se han aumentado significativamente las importaciones de gas natural licuado. Todos estos esfuerzos para reducir la dependencia energética rusa suponen unos enormes costes que ya se están dejando sentir tanto en la economía como en los consumidores. En España, la actualidad pasa por el calendario. Por este 2 de mayo en Madrid, fiesta en la Comunidad en la que Isabel Díaz Ayuso aprovechará para pronunciar un discurso en clave nacional contra el gobierno. Lo hizo ya ayer cuando presentó su campaña para presidir el PP autonómico, campaña cuyo lema va a ser socialismo free. Un partido, por eso, que de todas las batallas, que esté donde se la necesita y que no tenga miedo en muchas ocasiones a quedarse solo. Lo hemos dicho siempre, si se tiene la razón, lo único que hay que hacer es convencer, no arrastrar ni imponer. Y convenciendo y ensanchando nuestra base electoral, yo estoy convencida de que vamos a seguir creciendo y siendo el proyecto político preferido por todos los ciudadanos que trabajan y que viven en la Comunidad de Madrid. El discurso de Ayuso en Madrid, con el trasfondo de las elecciones andaluzas, marcará el inicio de la semana en la que el gobierno tratará de cerrar la crisis con Esquerra por el espionaje a independentistas con el programa Pegasus. Esta semana comparece la ministra de Defensa en el Congreso y la Cámara tiene que ponerle fecha a la declaración de la directora del CNI, con cuyas explicaciones el Ejecutivo espera que sus socios puedan ya darse por satisfechos. Sus socios, en cambio, lo que quieren son dimisiones.
A este lunes festivo en varias comunidades va a llegar también los ecos del 1 de mayo. Con el pacto de rentas todavía por acordar, los sindicatos avisan a la patronal. Si no hay subida de los salarios, puede que haya movilizaciones. Pepe Álvarez y Unai Sordo estuvieron ayer en la SER. Para conseguir consolidar todo lo que hemos conseguido durante este último año, con toda seguridad va a haber que mostrar fuerza, porque hay quien ya, antes de que entren plenamente en vigor las normas, las quiere cambiar. En España hay 10 millones de personas que cobran el SMI o menos porque trabajan a tiempo parcial o porque están en el paro. Es evidente que el crecimiento económico o repercute en los salarios o el riesgo de conflictividad social es creciente. Es lunes, es 2 de mayo. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Un poco antes de la medianoche del 2 de mayo de 2011, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, confirmaba los rumores que se habían extendido por todo el país. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Estados Unidos ha matado a Osama Bin Laden. El relato oficial es que 13 efectivos de las unidades de élite de las Fuerzas Armadas lo mataron en una vivienda en Abbottabad, en Pakistán. Nunca vimos el cadáver, que acabaron tirando al mar. Jolie Anderson es periodista del New Yorker. Yo tengo entendido que esa decisión fue de un poco fondear la muerte, reportearla, pero fondear las pruebas físicas para privarlo de un punto de peregrinación. Es decir, si no lo habrían fondeado al mar, habría sido objeto de veneración por sus seguidores. No hay imagen del cuerpo, pero sí otra imagen para la historia. Es la que distribuye la Casa Blanca y que al día siguiente ocupó las portadas de medio mundo. Se le conoce como The Situation Room, que es el nombre de la sala de la Casa Blanca en la que Obama seguía la operación en directo, y junto a él vemos al vicepresidente, ahora presidente Joe Biden, a la secretaria de Estado Hillary Clinton y al consejero de Seguridad Nacional. 11 años de la muerte de Bin Laden, una fecha que supuso la culminación de un relato justo 10 años después del 11S. Bueno, pues así comienza el lunes, festivo en 7 comunidades, Enrique. Sí, bien hallados los que no han tenido que ponerse el despertador. La mala noticia es que si tenían plan de playa, pues lamento decirles que el tiempo vuelve a ponerse caprichoso, porque va a haber chubascos débiles, eso sí, en toda la costa cantábrica, también en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en los archipiélagos y en el centro peninsular. Menos probabilidad de lluvia en el sur, pero sí va a llover en Sevilla al final de la tarde, así que feriantes cojan un paraguas, que seguro que alguno habrá juego con el traje de flamenca. De lunares, por ejemplo. Hoy por hoy, Ángels Barceló. La invasión de Ucrania entra en su semana 12 con el foco puesto en la evacuación de la ciudad de Mariúpol y con Europa debatiendo cómo cortar la dependencia energética con Moscú. Sobre el terreno, hoy Kiev espera una segunda evacuación de los civiles que siguen refugiados en la acería de Azovstal, si se dan las condiciones. Eso fue al menos lo que dijo anoche el presidente del país, Enrique. Sí, de momento el primer convoy sacó ayer a unas 100 personas. En los vídeos de las agencias que están allí, como Reuters, vemos fundamentalmente a mujeres y a niños que avanzan cogidos de la mano sobre las montañas de escombros que rodean a esa planta. Naciones Unidas no ha confirmado el número total de evacuados o el destino por motivos de seguridad, aunque anoche el presidente Zelensky cifró en unos 100 los evacuados y aseguró que se están trasladando a Zaporilla, a unos 230 kilómetros de esa ciudad, de Mariúpol. Una de las evacuadas ayer es Natalia Usmanova, tiene 37 años. Contaba esto a los reporteros de Reuters. No puedo creerlo, han sido 2 meses de completa oscuridad ahí dentro. Cuando vinieron a evacuarnos le dije a mi marido: mira, ¿no querías ir al baño por fin con algo de luz? ¿Y dejar por fin de usar una bolsa como un váter? No veíamos nada de luz, era todo oscuridad. Nosotros vinimos a Azovstal por nuestros propios medios para estar con los trabajadores de la planta, eso nos daba seguridad. Entonces entendimos que íbamos a acabar encerrados con ellos. Cada vez teníamos más miedo, solo intentábamos sobrevivir. Cuando supimos que podía haber corredores humanitarios, entendí que todavía podía sobrevivir. Los mensajes de Kiev y Moscú siguen siendo completamente antagónicos. Anoche Ucrania informaba de un nuevo ataque a la planta de Mariúpol, mientras que casi a la misma hora el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, decía que Rusia solo ataca infraestructuras militares. Lavrov estuvo anoche en un medio europeo por primera vez desde que empezó la invasión. Lo hizo en la televisión privada italiana, Rete 4, propiedad de Silvio Berlusconi, y lanzó mensajes con pocas novedades. La verità qui è solo una.
Entre otras cosas, negó una vez más los crímenes cometidos en la ciudad de Bucha. Dijo que el objetivo de lo que llama Operación Especial es apoyar a la población rusófona del este y no un cambio de régimen en el país. Defiende Lavrov que el ejército ucraniano es un ejército nazi, que lo han comprobado ellos mismos al ver, por ejemplo, los tatuajes con esvásticas, según el gobierno ruso, en los soldados que han capturado como prisioneros, y añadía anoche que tienen pruebas de que oficiales occidentales están luchando sobre el terreno. La Fiscalía ucraniana anunció ayer que investiga ya más de 9.000 presuntos crímenes de guerra. Lo hizo coincidiendo con la visita a Kiev de la presidenta de la Cámara de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Ha sido Gillian Ayala la autoridad más alta de ese país en visitar Ucrania desde que empezó la guerra. Y dejó varios mensajes importantes, sobre todo para Ucrania. Para empezar, que Estados Unidos va a apoyar a ese país hasta la victoria. Con la presidenta de la Cámara de Representantes viajó también un grupo de congresistas demócratas y Pelosi le reiteró este domingo a Zelensky que el Congreso de los Estados Unidos está unido, ha dicho, para responder a los ataques de Rusia sobre Ucrania con más sanciones para el círculo íntimo de Vladimir Putin y con más ayuda militar, humanitaria y económica para la resistencia ucraniana. Y a nivel personal, Nancy Pelosi le agradeció a Volodymyr Zelensky por su lucha por la democracia. Pelosi ya está en Polonia y hoy se va a reunir con el presidente polaco para coordinar un nuevo paquete de ayuda humanitaria para la región y sobre todo para los civiles ucranianos que han logrado abandonar el país y también para los que siguen dentro soportando los ataques rusos. Civiles muy vulnerables, especialmente las mujeres. En la SER hemos hablado con una portavoz de la Federación Internacional de Planificación Familiar que ha hecho un balance provisional del número de agresiones sexuales cometidas por las tropas rusas. La Federación ha enviado 3.000 paquetes de píldoras del día después para las víctimas. Mariola Lourido. En las 2 primeras semanas de abril, 400 mujeres, algunas menores, denunciaron haber sido violadas por soldados rusos en el teléfono que abrió la defensora del pueblo de Ucrania. Pero la magnitud de la violencia sexual es mucho mayor, según dice a la cadena SER la responsable de incidencia política de la Federación Internacional de Planificación Familiar, es Irene Donadio. Como sabemos muy bien desde la guerra de Bosnia y de todos los conflictos armados, lo que emerge como datos siempre es solamente la punta del iceberg. Hay personas que están a un nivel de trauma que no pueden hablar de lo que pasó. Lo más importante es actuar para apoyar a estas mujeres que están sufriendo el infierno total en su país. La Federación ha enviado las 3.000 primeras cajas de píldoras del día después para evitar embarazos no deseados y la justicia ucraniana investiga también las violaciones dentro de los 9.000 casos de crímenes de guerra que ha documentado. Y lo contábamos en portada. Hoy los ministros de Energía de la Unión se reúnen en Bruselas para fijar o para intentar fijar una postura común para reducir la dependencia energética con Rusia después de que Moscú haya cerrado el grifo del gas a Polonia y a Bulgaria y ahora que Berlín se abre al veto del petróleo ruso en la 6ª ronda de sanciones. Un veto que de partida supondría que Rusia deje de ingresar 42.000 millones de euros de forma inmediata. Es una respuesta inevitable, dicen desde la Comisión, que ahora tiene que fijar los plazos, el calendario, para ir suspendiendo las compras. Este pulso tendrá, claro, consecuencias económicas muy graves en todos los países de la Unión, por lo que esta mañana también se van a reunir los ministros de Economía de forma telemática. Y Dinamarca ha convocado hoy al embajador ruso después de que un avión militar sobrevolara el sábado su espacio aéreo mientras iba por encima del mar Báltico. Sí, Suecia siguió el recorrido y fotografió al avión, un modelo de hélice utilizado para reconocimiento del terreno. Es completamente inaceptable, en especial en esta situación de guerra, reaccionó ayer el ministro de Exteriores danés. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast. La semana que comienza traerá 2 citas claves sobre el caso Pegasus y claves también para las agrietadas relaciones entre el Gobierno y Esquerra. Se va a reunir la Comisión de Secretos Oficiales y la ministra Robles acudirá a la Comisión de Defensa, aunque todavía no hay fecha. Esquerra insiste en la dimisión de la ministra y desde el partido amenazan con complicar todavía más lo que queda de legislatura si el Gobierno no asume responsabilidades. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. El propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dicho en una entrevista en el diario.es que el Gobierno español ha de dar explicaciones y que si esto no pasa será imposible recuperar la confianza que, dice Aragonès, ahora se ha perdido. Si hay un caso de espionaje, no se va hasta el final y no se dan garantías, no se ofrecen garantías de que esto no va a volver a pasar en un futuro o no está pasando ahora, pues evidentemente es muy difícil poder decir que los acuerdos serán acuerdos sólidos en la mesa, la expectativa de llegar a acuerdos será una expectativa razonable. Mientras tanto, los equipos jurídicos de la Generalitat
Generalitat siguen preparando una demanda para llevar el caso a los tribunales y que los responsables del presunto espionaje tengan que dar explicaciones. Y en Madrid, Isabel Díaz Ayuso presentó ayer su campaña para presidir el PP en esa comunidad. Hoy centrará todas las miradas de los actos institucionales del 2 de mayo y lo hace con nuevas encuestas a su favor. Además, Laura Gutiérrez, buenos días. Buenos días. Y vuelven las celebraciones del Día de la Comunidad de Madrid a la Puerta del Sol con la tradicional recepción, la entrega de condecoraciones, aunque faltará el desfile militar que se ha suspendido porque el kilómetro cero ahora mismo está en obras. Ayuso estará arropada por su partido, por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un momento político clave. La presidenta acaba de arrancar la campaña para liderar el partido en Madrid bajo el lema Socialismo Free y hoy inevitablemente será la protagonista de este 2 de mayo. Las encuestas le sonríen esta mañana a Ayuso, pero no tanto. Los sondeos del Mundo y La Razón reflejan que la presidenta ha tocado techo electoral y que el PP perdería algún escaño de los que consiguió el año pasado en las elecciones adelantadas del 4 de mayo. Pasaría, según Sigma 2, de 65 a 64 escaños. El PSOE recuperaría la segunda posición por delante de Más Madrid, que se dejaría un diputado en favor de los socialistas. Sube la ultraderecha, que volvería a tener la llave para asegurar un gobierno del PP. Y más asuntos en Vizcaya. En el municipio de Santurtzi, un hombre ha denunciado haber sido víctima de una violación por parte de otro hombre en la madrugada del sábado. Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Y por ello la Ertzaintza ha abierto ya diligencias, ha activado una investigación. De hecho, se analizan las cámaras del lugar donde la víctima dice que sucedió todo. El contexto, las fiestas de San Jorge en el municipio, con chosnas cerca del muelle. Ayer el puerto era tomado precisamente por la Ertzaintza buscando pruebas y se analizan ya las imágenes que las cámaras de la zona puedan haber podido captar. De momento no hay detenidos. Hoy el Ayuntamiento ha convocado ya una junta de portavoces tratando de cerrar un texto de condena unánime. A mediodía se ha convocado ya una concentración de repulsa. Y del exterior, los contagios por Omicron siguen disparándose en China. Al férreo cierre de Shanghái se suma las primeras medidas en Pekín, que esta semana recupera el pasaporte COVID para entrar en espacios públicos o medios de transporte. Informa desde ese país Jaime Santirso. Pekín comienza una nueva semana con el miedo todavía en el cuerpo ante un hipotético confinamiento tras la localización de varios focos de la variante Omicron. De momento, las autoridades confían en restricciones específicas para no paralizar la ciudad por completo. Desde este fin de semana, por ejemplo, todos los restaurantes permanecen cerrados y solo pueden ofrecer comida a domicilio. Muchos otros comercios, como gimnasios, cines o bares, también han cesado su actividad de manera temporal. Los testeos masivos suponen un elemento fundamental en este empeño. Los habitantes de la capital china completaron hasta 3 pruebas la semana pasada, proceso que deberán repetir entre lunes y viernes, ya que desde hoy todo ciudadano deberá mostrar un resultado negativo obtenido en las últimas 48 horas para acceder a espacios y transporte público. Shanghái, mientras tanto, inicia su 6ª semana de bloqueo, con las infecciones por fin a la baja. Algunas zonas empiezan a suavizar las medidas y cada vez son más los residentes que pueden salir al exterior, aunque sin abandonar sus urbanizaciones. El fin de la pandemia, pese a todo, sigue lejos en China. Y el 1 de mayo ha dejado movilizaciones en todo el mundo. Esto es París, donde la marcha terminó ayer con disturbios. En Estambul, las marchas no autorizadas en la simbólica plaza Taksim dejaron más de 160 detenidos y en Cuba hemos visto reaparecer en público a Raúl Castro coincidiendo con el 1 de mayo. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.